El aire crepitaba de tensión. El icónico Estadio Metropolitano, casa del Atlético de Madrid, era un hervidero de ruido. El partido de cuartos de final de la Champions League entre el Real Madrid y el Atlético había terminado en empate. Ahora, la temida tanda de penaltis decidiría al vencedor. Los aficionados de ambos lados contenían la respiración, con sus esperanzas y ansiedades flotando en el aire. La presión era inmensa. Cada ojo en el estadio, cada lente de cámara, estaba enfocado en los jugadores alineados al borde del área. Para el Real Madrid, se vislumbraba la oportunidad de alcanzar la gloria europea. Para el Atlético, era una batalla por el orgullo local y un lugar en las semifinales. Los primeros penaltis fueron una mezcla de anticipación y alivio. Ambos equipos intercambiaron goles, aumentando la tensión con cada acierto. La multitud rugía con cada parada y gemía con cada fallo, sus emociones reflejando el flujo y reflujo del partido. El destino de ambos equipos descansaba sobre los hombros de sus lanzadores. El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, mantenía una figura estoica en la banda. Tenía un plan, un orden cuidadosamente considerado de lanzadores de penaltis. Su hijo y entrenador asistente, Davide, había ayudado a diseñar la estrategia, analizando meticulosamente las fortalezas y debilidades de cada jugador. La lista, un trozo de papel con nombres garabateados, se convirtió en un símbolo de su ambición compartida y el peso del momento. Un nombre en esa lista destacaba: Kylian Mbappé, la superestrella francesa. Mbappé había tenido un partido frustrantemente tranquilo hasta el minuto 70, cuando provocó un penalti crucial, derribado por una torpe entrada de Marcos Llorente del Atlético. Durante la tanda de penaltis, sin embargo, fue un torbellino de energía, animando a sus compañeros, cuestionando las decisiones del árbitro e incluso chocando con Llorente, lo que le valió una tarjeta amarilla por sus problemas. A medida que avanzaba la tanda, Ancelotti se enfrentó a una decisión difícil para el quinto penalti. El joven prodigio brasileño, Endrick, estaba inicialmente en la fila para lanzarlo, pero sus nervios eran evidentes. Ancelotti, sintiendo la presión sobre el joven, hizo un cambio de último minuto, optando por el experimentado defensor, Antonio Rüdiger. Fue una apuesta, pero que finalmente daría sus frutos. La narrativa de la tanda de penaltis cambió drásticamente con el fallo de Marcos Llorente. Llorente, producto de la cantera del Real Madrid, se adelantó para lanzar el cuarto penalti del Atlético. El estadio contuvo la respiración. El peso de la historia le presionaba. Su disparo, golpeado con potencia pero sin precisión, se estrelló contra el larguero y se alejó a la seguridad. Fue un fallo que recordaba inquietantemente al fallo de penalti de Juanfran en la final de la Champions League de 2016. Un recordatorio inquietante de las angustias pasadas para los aficionados del Atlético. Fede Valverde, el centrocampista uruguayo del Real Madrid, sintió que el peso de la expectativa se levantaba de sus hombros mientras lanzaba su penalti con confianza. Atormentado por su decisión de no lanzar un penalti en una tanda anterior contra el Manchester City, Valverde había jurado redimirse. Su penalti, lanzado con precisión y potencia, envió a los aficionados del Real Madrid al éxtasis y los acercó a la victoria. La controversia estalló cuando Julián Álvarez, del Atlético, se adelantó para lanzar su penalti. Su disparo, aparentemente superando a Thibaut Courtois, fue recibido con celebraciones jubilosas por parte de los aficionados del Atlético. Sin embargo, su alegría duró poco. Courtois, convencido de que Álvarez había tocado el balón 2 veces durante su carrera, protestó vehementemente al árbitro. Las repeticiones confirmaron las sospechas de Courtois y el gol fue anulado. Mbappé, que nunca rehúye una confrontación, se unió a Courtois para celebrar la decisión, encendiendo aún más la ya acalorada atmósfera. Mientras Antonio Rüdiger se preparaba para lanzar el penalti final del Real Madrid, 2 figuras estaban sentadas juntas en las gradas, con los ojos cerrados, incapaces de ver el drama que se desarrollaba. Dani Ceballos y Eder Militão, ambos de baja por lesión, no podían soportar presenciar el momento decisivo. Sus reacciones, un testimonio de la montaña rusa emocional de la tanda de penaltis, decían mucho sobre la atmósfera de presión del partido. El penalti de Rüdiger, lanzado con una confianza inquebrantable, encontró el fondo de la red, enviando a los jugadores y aficionados del Real Madrid al delirio. El pitido final sonó,
confirmando su victoria. Jan Oblak, el normalmente imperturbable portero del Atlético, se desplomó en el suelo, la imagen de la desolación. Su desesperación contrastaba con las escenas de júbilo en el campo del Real Madrid. Vinicius Jr., que nunca pierde la oportunidad de deleitarse con la victoria, se aseguró de hacer sentir su presencia. Lanzó su chaqueta al campo, con el escudo del Real Madrid mirando a los abatidos aficionados del Atlético, un gesto provocativo que avivó aún más las llamas de la rivalidad. Sus acciones, una mezcla de exuberancia y juego psicológico, sirvieron como recordatorio de las feroces emociones que corren en esta histórica rivalidad. El Derbi de Madrid, una vez más, había estado a la altura de su reputación como uno de los partidos más apasionados e impredecibles del fútbol mundial.